grabar. Ok. Ya, la Vale nos va a ayudar con la cámara, ¿no? Ya, acá está todo el cable, puedes hacerle por la parte de aquí, ya. Si es que de pronto hay alguien más que entra, les das. Ya. Ok, bien, tenemos entonces, la opción que más se demora es el confit. Para eso yo tengo aquí un poco de grasa que sobré entre el día de ayer. ¿Por qué la voy a utilizar? Porque recuerden, pásale el micrófono. No tengan problemas con escuchar. Ok. Recuerden que yo les decía que cuando una grasa no se quema, no se fusiona, ¿no es cierto? Podríamos tranquilamente nosotros reutilizar esta grasa. Acá tengo una manteca de cerdo que ayer mezclé, mitad de manteca de cerdo, y utilizamos esta mapahuira, que es la manteca de cerdo negra. Esta de aquí obviamente tiene un montón de impurezas. Si yo este tipo de grasa la sometiera a calor intenso, entonces obviamente todas esas impurezas van a hacer que se queme la grasa, ¿no es cierto? Y que además se queden impregnadas en el alimento. Pero como tengo una cocción controlada en aceite, que en este caso es del confit, solamente voy a llegar a 70 grados, entonces no hay problema, ¿ok? En que se combustione la grasa o que se queme o que estas partículas, ¿no es cierto?, vayan a quedarse impregnadas en el alimento. Voy a tener una temperatura controlada, por lo tanto, no voy a tener ningún problema. Voy a calentar ligeramente esta grasa y voy a colocar un poco más de los dos ingredientes. Recuerden, tengo aceite y tengo manteca de cerdo negra. Se puede utilizar cualquier tipo de grasa que ustedes quieran, ¿sí?, para poder realizar esta cocción. La grasa que quieran, que se pueda saborizar, es perfecta para realizar el confitado. Ya, entonces vamos a dejar que se caliente, a colocar un poco más de manteca y un poco más de aceite. Ya. Tengo bastante y un poco más de aceite, ¿ya? Ya, además de eso voy a colocar aquí ají. Miren cómo ahí va fundiéndose la grasa. Recuerden que vamos a tener una temperatura controlada. Se han quedado algunas papas de ahí. Voy a poner suficiente ají. Lo que quiero es que se saborice bien la grasa, ¿no? Y ajo. Ya ahí va fundiendo. No la estoy, ojo, no la voy a calentar demasiado. ¿Ya? Y un poco del ajo para saborizar. Aquí ya no hay problema con el tipo de elementos que utilicen, porque recuerden que a los 70 grados no se quema nada, entonces no vamos a tener ese problema de impurezas. ¿Ya? Una vez que entonces haya fundido la grasa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí enteros, no le vamos a dar ningún corte, las papas chauchas que teníamos y los mellotos. Ya, miren, tenemos aquí limpias, no las hemos, un poquito más ahí, no están ni cortadas ni nada. Ustedes van a ver que esta cocción prolongada que tenemos en esta grasa va a provocar que se cocinen de forma bastante, van a mantener la humedad en el centro, ya es la idea. Y voy a poner los mellotos, ¿ya? Los cubro, los integro bien ahí, que la grasa obviamente cubra para que se cocine de forma homogénea. Y la voy a dejar cocinar. ¿Qué tengo que hacer si es que sube mucho la temperatura de mi grasa? Recuerden. ¿Qué decía? A ver, los chicos, aquí, si no hay... Ya, voy a colocar baja temperatura aquí y vamos a poner aquí nuestra grasa. Si ustedes se fijan, el color obviamente de esta grasa es negro, ¿no? Pero así normalmente queda un aceite cuando se quema, cuando ya se quiebra. Pero en este caso tiene este color porque obviamente la manteca de cerdo tiene estos residuos de carne y de chicharrón. Es por eso que tiene ese color, ¿ya? Pero no es una grasa que está quemada. Esa de ahí nada más. Cuando queda el aceite así, obviamente es cuando ya tenemos una fusión, un quiebre y ya está quemado el aceite, no hay que utilizar. Recuerden, aquí hemos puesto manteca de cerdo negra, tiene aceite
neutro, tenemos ají, ajo y hemos colocado las papas, chauchas y los mellocos. ¿Ok? Hay alguien que hay que admitirle ahí, por favor. Ok, entonces eso es lo que más se demora. Podemos nosotros partir calentando la grasa en este momento sobre el fuego. Y si ustedes quisieran también, podríamos colocarlo, por ejemplo, dentro del horno, lo tenemos prendido también. Pueden hacer el confitado dentro del horno si tenemos una temperatura controlada. Yo tengo aquí el termómetro, ¿ya? Vamos a ir tomando temperatura para que ustedes también puedan ver cómo funciona un poquito el tema de la cocción en el confitado. Ya, entonces le vamos a dejar ahí, a estar pendientes nada más que si es que es necesario bajar la temperatura, retiro del fuego, ¿ok? Para que vayamos teniendo esos lapsos de bajas de temperatura y de esa manera se pueda cocinar de forma homogénea, ¿ya? Entonces marcamos ahí. Y la otra cocción también prolongada que necesitamos realizar es el glaseado, ¿ya? Para eso tengo aquí también un poco de mantequilla ya fundido, ¿sí? Recuerden que el glaseado era una cocción por expansión que realizábamos, pero utilizamos, en este caso, grasa y se utilizaba, podríamos utilizar algún tipo de miel o podríamos utilizar azúcar o podemos utilizar un tipo de demi-glace para poder dar la cocción a mis productos. También es una técnica que se aplica a vegetales que necesitan tiempo de cocción, entonces en este caso teníamos la zanahoria blanca, ya la vamos a colocar aquí en esta grasa, posiblemente si es que es necesario cubrir, colocamos un poco más de mantequilla, yo creo que esto es suficiente, ya, y recuerden, ya se fue un gato ahí. Y recuerden que podríamos utilizar azúcar o algún tipo de miel, ya, aquí no le hemos dado ninguna precocción a la zanahoria blanca, la estamos desde cero cocinando en la mantequilla en este caso, ¿ya? ¿Por qué es medio seco? Porque igual es medio seco, tengo algo de grasa, pero no, lo que voy a hacer es cocinarla, ¿no es cierto?, tapada en el medio seco, ¿ya? Entonces esta la voy a tapar, creo que es suficiente, ya tiene azúcar, la mantequilla también, entonces la tapamos y la vamos a dejar así mismo a baja temperatura que se vaya cocinando, ¿ya? Entonces esas dos técnicas ya las tenemos marcadas ahí, vamos a darle cocción y mientras podemos ir haciendo la mise en place de nuestras frituras, ¿ya? Aquí le voy a poner al Mateo que vaya realizando nuestro primer rebozado que vamos a utilizar ahora para esta fritura. Ya tenemos dos tipos de rebozados que vamos a hacer. Una para la fritura profunda, que es los vegetales tempura, vamos a hacer una tempura. Y el otro tipo de rebozado, vamos a hacer un rebozado con huevo y harina, ¿ok? Eso vamos a hacer. Le ponemos aquí al Mateo en unos bowls, ¿ya? Ya. Bien, yo le voy a ir a Mateo colocando y él con un globo va a ir elaborando nuestro primer rebozado, que es la tempura, ¿ya? La tempura es una cobertura de origen japonés que se utiliza muchísimo para cubrir estos vegetales y que de esa manera puedan en la fritura alcanzar un aireado. ¿Por qué se airea? Porque vamos a utilizar como base agua mineral. ¿Qué pasa con el agua mineral? Esta carga de CO2 que tiene, el momento en el que entra en contacto con el aceite, intenta salir, no intenta como evaporarse. Entonces, en ese intento que tiene, lo que hace es como suflar la cobertura, ¿sí? El momento de la fritura. Ya van a ver ustedes el resultado final que vamos a tener, ¿ya? Vamos a Chef, colocar una aquí, pregunta. diga. La tempura no es un término que se da también a los sushis cuando están o sea, no están totalmente cocidos al sushi, un sushi tempura. Sí, también se utiliza este tipo de cobertura, pero más se utiliza como para los vegetales. Ya. ¿Ya? Es una técnica japonesa, pero sí es la que justamente le colocan al rollo antes, ¿no? Porque necesita aparte poco tiempo el momento en el que tú vas a realizar la fritura. Ya, Mateo, con el globo Listo. vamos a utilizar igual cantidad de harina, igual cantidad de maicena, ¿ya? Vamos a colocar un poco de sal ya desde el inicio.
Ya, coloco un poco de sal. Ya, y voy a ir colocando el agua mineral, ¿ok? Hasta que la base, ¿no?, de mi rebozado vaya como ablandándose. ¿Ya? Ahora, otra característica de esta masa también es que tiene que estar completamente fría, ¿sí? Incluso pudiésemos utilizar un poco de hielo, lo que vamos a hacer ahora, para ir enfriando este rebozado. ¿Con qué finalidad? Porque igual, si es que se coloca, por ejemplo, el rebozado completamente frío, el momento en el que tú estás añadiéndole a la fritura, esa temperatura baja que tienes de el hielo va a hacer también que se sufle de mejor manera o que se infle de mejor manera el rebozado ya en la fritura, ¿ya? Quisiera que el Mateo vaya mostrando un poquito la textura que vamos obteniendo. Creo que me pasé con un poco de agua. Voy a ponerle un poquito más de harina y maicena, ¿ya? Un poco más espeso. No es difícil que ustedes vayan encontrando como el punto perfecto, porque es fácil de probar esto ya en el aceite, ¿no? Pueden ir haciendo la fritura. Si ustedes sienten que todavía el rebozado no ha logrado pegarse en el vegetal, entonces es porque le falta de pronto un poco más de textura, ¿ya? Un poquito de... O creo que con hielo. Sí, creo que con hielo, porque ahí creo que está bien. ¿Ya? Vamos a colocarle un poco de hielo. Esto, recuerden, con la finalidad de enfriar la base, ¿ok? Para que esté lista para la fritura. Generalmente es un tipo de rebozado que ustedes pueden incluso almacenar. No mucho tiempo, obviamente, porque de pronto el efecto del agua mineral, ¿no?, ese CO2 que tenemos ahí comprimido, de pronto con el tiempo puede perderse. Pero sí es una masa que se podría guardar, almacenar. Obviamente no con hielo, porque quizás el hielo empieza a derretirse y obviamente vamos a darle una textura mucho más ligera, ¿no? Que no espero. Entonces, esto de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar dentro de esta base los vegetales que vamos a realizar la fritura profunda. Para este tipo de rebozado voy a utilizar fritura profunda, ¿ok? Ya tengo pimientos, los pimientos que teníamos en rondel. Voy a colocarle ahí dentro. Tengo las hojas también que podríamos ir colocando como después o ahí mismo. Sí. Aquí Sí, nos da espacio, ¿no? Con la espátula. ¿Ya? La idea es que se vayan cubriendo. Ya ahí tengo hojas. Y voy a colocar también ahí mis champiñones. Luego, cuando voy yo colocando en la fritura, de pronto ahí ya les puedo ir como cubriendo mejor, ¿no? Con este rebozado. Ahí tenemos. Ya, vamos a reservarles un momento mientras voy a trabajar el otro tipo de rebozado que tenemos, ¿ya? ¿Listo? Ya, tengo el otro tipo de rebozado. Para este rebozado es uno bastante básico que quizás ustedes sí lo han realizado. Ya, para este voy a utilizar huevos. Ya, yo creo que unos dos para la cantidad de cebolla que tenemos. ¿Ya? Huevos. Vamos a colocarle harina. Y si desean, podemos dejarle solamente huevo harina, ¿ok? Si no, bueno, en este caso sí quiero utilizar, aprovechando que tenemos el agua mineral,
porque recuerden que la función que tiene esta es darle un poco más de aireado a la masa, ¿no es cierto? Para que al momento de la fritura, pues yo logre mayor volumen. Ahora, podemos utilizar agua mineral, se puede utilizar cerveza, ¿ok? Que son de pronto bebidas que tienen mucho gas, ¿no? Tienen mucho CO2 y eso puede generar, ¿no es cierto? Justamente que se airee mejor en la cocción esta fritura, ¿ya? Vamos a utilizar, en cambio, para los aros de cebolla. Coloco un poco de sal, no mucho. Está un poquito. ¿Ya? Vamos viendo ahí. Jefe, ahorita le agregó más harina, ¿no? ¿Qué dijo? Chef, le agregó más harina ahorita, ¿no? Ah, sí, le pusimos un poquito más de harina porque estaba algo ligero. Ya, y vamos a colocar aquí entonces, yo creo que ahí está perfecta, nuestros aros de cebolla, a que se vayan cubriendo completamente con este rebozado, ¿ya? Ok. Ok. Bien, vamos a ir avanzando quiero mostrarles acá como el confit. Tengo un ligero burbujeo solamente en los lados, eso quiere decir que todavía estamos controlando bien la temperatura. Yo voy a tomar, voy a ver, a comprobar cuál es la temperatura. Este termómetro yo ya lo calibré, lo puse primero en agua caliente y luego le puse en agua fría. Si ustedes se fijan ahí, está más o menos en 21 grados centígrados, ¿no? Y este momento voy a introducir dentro de la grasa, siempre importante que no toque las paredes ni de los bordes ni de la parte de abajo, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? No va a tomarnos la temperatura correcta, porque siempre está más alto ahí, ¿ya? Creo que ahí, 52. Ya, que por lo menos las 3/4 partes del termómetro se cubran con la grasa en este caso para que podamos tomar correctamente la temperatura, ¿ya? Todavía no ha llegado incluso a los 70 grados, estamos en 45 grados más o menos, 46, solamente los bordes quizás están más calientes por la temperatura obviamente, ¿ya? Entonces le voy a dejar un ratito más hasta que alcance la temperatura, ¿ya? Le doy como la vuelta para que de pronto se vaya calentando el otro sector de la cacerola. Ya entonces ahí continúo. Voy a ver mi glaseado. Mi glaseado igual, ha subido la temperatura, voy a bajarle un poquito. Recuerden que esto lo estamos realizando tapado. Ya creo que por la cantidad voy a tratar más bien de quitarle un ratito Ya, vamos a dejarle ahí. No le voy a colocar sobre el fuego porque quiero que baje un poco la temperatura, ¿ya? Bien. Entonces, en este momento vamos a realizar las frituras. Ya tengo listos los rebozados para mis dos productos.
y vamos a hacer la fritura. Por un lado tengo aquí aceite suficiente, bastante aceite. Ya, si es que ustedes se fijan, este aceite nosotros utilizamos el día de ayer, en la noche. Yo no he botado este aceite, lo estamos reutilizando. ¿Por qué? Porque tiene buena facha, ¿no es cierto? No subió o no superó los 200 grados de temperatura, por lo tanto, es una grasa que se puede reutilizar. Si esto se hubiese quemado, si hubiesen muchas impurezas, quizás hubiésemos tenido que desechar la grasa porque ya se combustionó o se quemó. Ya, este momento tiene bastante buena calidad, entonces le vamos a dar temperatura. Recuerden, yo empezaba una fritura de superficie entre 160 y 165 grados y podía alcanzar entre 185 y 200 grados del aceite para que tenga la temperatura ideal, ¿sí? En fritura de superficie tal vez podría bajar un poquito la temperatura y mantenerla en 165 como para que no se me... Está prendida, Eso no. ¿no le prendimos? No. Esta, vamos a prender. Ya. Esto podemos poner sobre el horno. Le voy a poner sobre el horno para que mantenga la temperatura, ¿ya? Ahora sí. Entonces aquí vamos a marcar una fritura de profundidad. Tengo suficiente aceite y acá vamos a marcar una fritura de superficie. ¿Ya? Acuérdense, de 2 a 3 centímetros de la base, suficiente para poder realizar la fritura. Ya vamos a poner un poco más. Y está bien. Ya, y... ¿Está aquí? Ah, esto. Estamos pisados aquí con cómo ya nos damos las manos por los fogones. Ya, y vamos a dejar entonces calentar ambas grasas hasta llegar a la temperatura ideal, 165, y que no sobrepase los 200 grados para empezar a realizar nuestra fritura. Este tipo de rebozado que nosotros estamos realizando, cualquiera de los dos, no necesita reposar mucho tiempo. ¿Sí? Los vegetales no necesitan reposar tanto tiempo, entonces vamos a hacer la fritura enseguida. Ya, Mateo, ahí busquemos un papel para ir secando. Ok, vamos a ir tomando la temperatura. A ver. ¿Cómo está? Esta obviamente que está, es más pequeño el recipiente, entonces quizás llegue más pronto la temperatura, ¿no? Ahí va subiendo, 76. Todavía nos hace falta. Recuerden no tocar la base, preferiblemente no tocar la base porque quizás nos pueda dar una temperatura errónea, ¿ya? Porque la base está mucho más caliente. Estamos como en 85, 86, vamos a dejarle un rato más ahí que se vaya calentando. Esta obviamente va a tardar un tiempo más, la de profundidad, porque tenemos más grasa, ¿no? Vamos a intentar retirar igual. Si es que tiene de pronto algún tipo de impureza, retiramos. Es importante que los utensilios que se introduzcan dentro de las grasas estén completamente secos, porque de pronto lo que puede pasar es que esa cantidad de agua, ¿no es cierto?, que yo estoy o que tienen los utensilios, pues puedan malograr el aceite, ¿no? Y que se queme con facilidad. ¿Ya?
Dale ahí en sala de espera. Ok, creo que ya debe estar alcanzando temperatura. Vamos a tomar y podemos iniciar la fritura de los dados de cebolla aquí. Ya está súper caliente, ya hemos llegado a 160, entonces podemos empezar la fritura. Ya, la vara nos va a ayudar igual. Acá vamos a ir friendo, ya. Y el Mateo va a empezar con la fritura profunda y la Vale con la fritura de superficie, ¿ya? Aquí, asiéntale para que vayan a colocar. Ya, yo te tengo ahorita. Ponte nomás. Este ya estaba. No. Jefe, la Alexa dice si le puede dejar entrar. Tenemos el aceite de la fritura de superficie, ¿ya? Vamos a ir agregando entonces aquí los dados de cebolla. Préstame la pinza. Sí. Quiero que vean el primer choque térmico que vamos a tener con este rebozado y le vamos a dejar a la Vale que vaya realizando la fritura. Recuerden que en este tipo de fritura podemos ir dando la vuelta, ¿no? La idea es esa, que sean alimentos que necesiten menos tiempo, pero yo hago esto, voy dando la vuelta, ¿verdad? Para que se vayan friendo de manera homogénea. Eso es lo que logro siempre en una fritura de superficie. Ya entre lo que se vayan friendo, vamos retirando, colocando siempre papel absorbente. Ya, Falta un poquito. Buenos días, chef. Dime, ¿Cuánto tiene que estar? 165. Ya, todavía falta. Ya tenemos vegetales, siempre con vegetales. Podría yo incluso iniciar fritura profunda y de superficie en 165, perfecto para iniciar porque tenemos productos que se van a cocinar muy rápido, no van a freírse muy rápido. Ya les voy a hacer. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Sí, ahí están bien. Quiero que vean, un poquito más podremos dejarle. Hemos sacado los primeros aros. Recuerden que tenemos una fritura superficial aquí, entonces se cocinan con mucha facilidad. ¿Ya? Sí, empezamos, está bien, podemos empezar con champiñones y luego en el tiempo, ¿ya? Siempre importante, miren, si es que vamos teniendo impurezas que se van quedando en el aceite, siempre es importante ir retirando, ¿no? Para que no se queme nuestro aceite, porque eso es lo que provoca que se queme el aceite. ¿Ya? Ahí tienes una vez. Un poquito más de esta, ¿no? Me falta acá. Falta un poco de temperatura. Sí, falta un poquito de temperatura. Quiero que vean el rato que entró al aceite, le falta un poquito de temperatura a este de aquí, porque quizás el momento en el que ingresaron los vegetales no hubo como ese choque térmico, ¿no? Entre los vegetales que están súper fríos y la grasa que está súper caliente. Entonces, mucho mejor darle un poquito más de temperatura del aceite. Recuerden no abusar de la cantidad de productos que tenemos dentro del aceite porque puede bajar eso la temperatura de la grasa y no vamos a tener un buen resultado, ¿ya? Chef, una consulta. Diga. ¿Qué diferencia, o sea, se puede alterar el sabor si yo reemplazo el aceite por la manteca?
Claro, obviamente. Por ejemplo, este momento estamos haciendo el confitado en una grasa de cerdo, entonces obviamente el sabor va a ser diferente. El tipo de, cuando aplicamos, por ejemplo, fritura, igual es importante que la grasa que utilicemos sea una grasa neutra, en este caso, porque tal vez hay algunas grasas, como por ejemplo el aceite de oliva o la misma manteca de cerdo, que puede agregarle demasiados sabores fuertes al producto, ¿ya? Porque es más intenso la temperatura, entonces de pronto se impregna mucho más del sabor. Aparte de que no se puede utilizar cualquier tipo de aceite para fritura, ¿no? Hay unos que se queman con facilidad, entonces en este caso tendríamos que ir equilibrando un poco el uso de la grasa frente a de la grasa, en este caso saborizante, como la manteca y demás, con el aceite para que pueda haber ese equilibrio, ¿no? Y no se nos queme, sobre todo, que es lo que sucede con las grasas, ¿ya? Ya les muestro nuevamente, seguimos haciendo fritura. Chef, una pregunta. A ver, diga. Chef, en la fritura que está haciendo la fritura profunda, ¿también van brócolis ahí o no? Sí, vamos a colocar un poco de brócoli. Luego, cuando ya vaya como liberando un poco de los vegetales del rebozado, tengo un brócoli que para poder freírlo, sí, lo blanqueamos un poquito para que Ya. termine la cocción dentro de la fritura, porque el brócoli sí es un vegetal que necesita un proceso de precocción antes. Sí. O sea que puede cocer el brócoli antes de freírle. Sí, necesitamos ver un poquito más de temperatura del aceite de la cocina para que vamos a darle un poquito más de temperatura al aceite, porque está muy baja la temperatura, es tampoco puede ser un indicador el resultado final no se quede tan crocante, ¿no? Necesitamos hacer un toque térmico, son vegetales, no necesitan mucho tiempo. Chef, no sé si soy solo yo, pero no se le escucha. Sí, no se lo escucha. Ya me vine para acá. Digo que en el caso, vamos a subir un poco la temperatura del aceite, ya, porque está muy baja y esto provoca que no se fije bien el rebozado en los vegetales, ya. Ahí voy a mostrarles más o menos cómo queda, pero le hace falta eh, como que se fije mucho más el empanizado, la cubierta. Entonces, por ejemplo, la diferencia que
Vemos con el aro de cebolla aquí, esto está cubierto completamente. Entonces le vamos a dar, porque la temperatura del aceite influye muchísimo, ¿no? Entonces le vamos a dar un poco más de temperatura para continuar la fritura de profundidad. Voy a dar Chef, entonces el empanizado tiene que hacerse de ley a 165, de 165 a 200 grados centígrados. Tiene que estar el aceite. exacto, ¿sí? Para poder producir que estén súper crocantes los vegetales. Recuerden que los vegetales tienen bastante cantidad de agua, entonces yo necesito darle un toque térmico suficiente para que me queden súper crocantes, ¿no? Aquí tenemos los aros de cebolla que está haciendo la... ¿Ya? Sigue con los aros de cebolla. Ahí está. Haciendo fritura de superficie, menos grasa. Y Mateo ya subió un poco la temperatura, ¿verdad? Está logrando ya la fritura de la tempura en la fritura de profundidad. Ya van a ir ellos realizando esto. Si quieren, Chef, entonces el pimiento con la cebolla van en masa tempura. la cebolla pusimos en la masa en el empanizado de huevo. En la tempura colocamos los otros vegetales. Pero obviamente pueden hacerlo, ¿no? Ahorita solamente como para que vayan viendo la aplicación de las dos y sobre todo para que vayan también identificando los dos tipos de fritura que estamos haciendo. Ahí subió la temperatura. Entonces, obviamente los vegetales ya van a quedar más crocantes. Acá también el confitado, les voy a mostrar. Ya, miren, el borbotón casi no se nota, ¿no? Entonces se está cocinando en el gas de forma muy lenta. Nuestros tubérculos, ya, sobre todo, yo no estoy manejando una temperatura alta que puede hacer que el producto se queme, ¿no? Chef, no sé, pero no se le escucha bien. Oiga, sí, chef, o sea, no sé si pueda acercarse un poco más al micro porque no se escucha casi nada. A ver, ahí me escuchan mejor. Ahí sí. Ya. Decía que la grasa que les estaba mostrando en este momento, la del confitado, ya ven que es muy chiquitito, el borbotón que tiene al final se mueve muy poquito, ya porque estamos controlando constantemente, retirándole del fuego si es necesario. Si es que ustedes pueden tener una temperatura controlada dentro del horno, también pudiesen hacerle dentro del horno, en la misma cacerola obviamente, y manteniendo la temperatura de la grasa, ¿ya? Ahí se están cocinando de forma lenta mis tubérculos. Y ahí sigue el Mateo sacando. Estamos con los vegetales de la fritura profunda. Esta es la tempura, recuerden, y este de aquí tengo el rebozado con huevo para los aros de cebolla. Obviamente el doramiento que tiene este de aquí es mayor, ¿no? La tempura siempre es normalmente es un rebozado que es bastante blanquito. Si bien queda crocante, pero es blanquito. Ya no les queda tan dorado. Chef, entonces la tempura va el apio, va los champiñones y el pimiento. Pusimos pimiento, pusimos hojas, champiñones y al final, una vez que ya se libere un poco ese rebozado, vamos a ponerle brócoli también. ¿Ya? Creo que retiramos un poquito las impurezas de este aceite. Y en el confitado va la zanahoria y la papa, ¿no? Confitado la papa y el melloco habíamos puesto, pero si es que ustedes desean hacer otros vegetales, está muy bien. Nosotros ahora para ir aplicando a varios vegetales pusimos solo las papas y los mellocos. ¿Ya?
Chef, el burbujeante de la grasa del confitado es bien baja, ¿no es cierto? ¿El burbujeante qué? De la grasa del confitado es baja, ¿no? Sí, 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 no, no tiene que superar los 70 grados. Un poco suave. Démosle un tiempito más, ¿ya? Para que no se nos ponga. ¿Ya? Preguntas, chicos. Chef, al pimiento y a la albahaca, ¿en qué le pusieron? La albahaca y las hojas utilizamos para fritura también. Ya, chef. El Chef, otra alternativa que no sea de utilizar albahaca para la fritura, pero que sea en hojas. eh, espinaca, el apio mismo que estamos utilizando ahora, hojas de espinaca, ¿qué más? Si quieren hojas de culantro también, se pueden realmente freír diferentes tipos de hojas. Se puede hacer con el nabo. También se puede hacer con el nabo. Chef, para el confitado, A ver, nuevamente me perdón, para el confitado, usted le puso perdón, aceite neutro, manteca de chancho negra, pero también había una base, no estaba de manteca de chancho, pero la blanca. Ah, no, 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 lo que pasa es que ya esa grasa yo había dejado el día de ayer. O sea, estamos Ay, ay, ay. utilizando la grasa, ¿no? Lo que les decía al inicio, Ajá. si yo tengo una grasa que no ha superado la temperatura, ya yo puedo tranquilamente reutilizarla, ¿ok? Entonces, Ay, ay, el día ay. de ayer utilizamos esa para confitar igual, entonces hoy le estoy reutilizando nada más para no desperdiciar esa grasa. Por eso había un poquito y luego le completamos. Ay, 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 Voy ay. a hacer yo que quiero mostrarles un poco, y esto es interesante que suceda, el aceite de la fritura superficial que tiene la Vale, ya está, ha superado la temperatura, ¿ya? Entonces, si ven que empieza ya a quemarse, empieza a cambiar la coloración, entonces es mejor ahí sí cambiar la grasa, ¿no? Estamos frente a un tipo de fritura que tarda muy poquito tiempo, entonces sí sería importante para mantener las cualidades, podríamos decir, nutricionales y que no exista de pronto el material tóxico ahí que pueda quedar, entonces ahí sí podemos cambiar la grasa. A diferencia de la del Mateo se mantiene muy bien, está haciendo las frituras, pero no se ha quemado la grasa. Por la cantidad posiblemente y por la cantidad de impurezas también que tiene la grasa de la Vale, entonces ya se ha ido combustionando, ¿no? Entonces se ha quemado, entonces es preferible cambiar, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer para continuar con la fritura del... Eso, ahora sí. Ya están más crocantes. Ya, vamos a retirar esa grasa y calentar un poco más. Chef, o sea, en una fritura difícil, el aceite o la manteca que estemos utilizando se quema más rápido que en la fritura de profundidad. Dice, Ale, ¿me puedes repetir, por favor? O sea, digo, en el caso de que están haciendo ahorita la fritura de profundidad quema más lento que la fritura el aceite quema más lento que la fritura de superficie. Sí, exacto, por la cantidad también y porque puedes mantener mejor la temperatura. Por un tema de volumen, en la cantidad pequeña de aceite que tienes,
quizás se disuelven muchas impurezas y obviamente la grasa va a llegar a una temperatura, se va a quemar mucho más rápido. Entonces, ahí para que vayan viendo los pros y contras y sobre todo si yo hago una fritura de superficie, siempre tiene que ser a productos que necesitan muy poquito tiempo de cocción. ¿Ya? Vamos a ver cómo están estos vegetales. Sí. ¿Ya? Mientras, para que vayamos haciendo tiempo, los chicos también siguen la fritura. Quiero mostrarles, aquí tengo la zanahoria blanca que terminó de glasear. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retirar el exceso de esta grasa que tengo aquí y voy a colocar mi zanahoria blanca en un recipiente, en un refractario para poder llevar a gratinar, que era la segunda parte que iba a hacer para aplicar la técnica, ¿no? No, me olvido, cada rato estoy así. No, íbamos a gratinar estas zanahorias luego con un poco de queso, ¿ya? Entonces voy a colocarle dentro del recipiente a la zanahoria. Mira, ¿cuál sería la mejor alternativa para la zanahoria blanca? O sea, ¿con qué le podría reemplazar? En realidad podemos glasear todos los vegetales que a ustedes se les ocurra. Es más, si es que tienen incluso son más duros, es mucho mejor. Ya, aquí tenemos la zanahoria, yo le he puesto en el refractario. Lo que voy a hacer en este momento es colocarle queso encima, ya para llevar a gratinar al horno. Recuerden que habían dos métodos también para gratinar. Yo, por ejemplo, en este momento pudiese colocar queso encima. Si ya tengo la cocción de la zanahoria, coloco queso encima y simplemente gratino con un soplete. Ya otra puede ser que llevo al horno yo porque quiero que se integren mejor los sabores. Voy a darle a terminarle la cocción a esta zanahoria dentro del horno y obviamente que el calor seco del horno gratine y me dé junto al queso, ¿no? Esa reacción que tiene con la grasa. En este caso utilizamos queso, mantequilla, incluso pan rallado se utiliza para poder generar esa costra en la parte superior y que obviamente el calor seco del horno le gratine, ¿no? Le dé ese doramiento, esa caramelización, esa reacción de mallar por el queso que coloqué. Ya, entonces le voy a poner queso encima, voy a utilizar un poco de parmesano y un poco de mozzarella. Ah, el queso parmesano le va a agregar un poco de sal a la preparación. Sin embargo, yo le voy a poner un poquito de sal en grano a la zanahoria antes de llevarla a gratinar, ¿ya?
Ya le hemos puesto el queso encima. ¿Ok? Y esto voy a llevar al horno para que gratine, ¿ya? ¿Ya? Preguntas, ¿tenemos preguntas? ¿Está claro todo? Todo entendido, chef. Chef, solo una pregunta más, ¿qué se le puede reemplazar por la zanahoria blanca? Es cualquier otro tipo de tubérculo, papa, se puede utilizar yuca, se puede utilizar camote y obviamente para glasear se puede también glasear, por ejemplo, vegetales como zanahorias, como remolachas, como coles, incluso estas pequeñitas, las coles de Bruselas, dentro de los igual, por ejemplo, flores como brócolis, coliflores, o sea, en realidad se puede utilizar la técnica del glaseado para cualquier tipo de vegetal. Obviamente, los vegetales más duros necesitarán más tiempo de glaseado, más tiempo dentro del recipiente. Lo importante siempre es que ustedes utilicen la cantidad suficiente de grasa, en este caso mantequilla, y que la diferencia con tal vez las otras cocciones en grasa que ustedes pueden identificar es que siempre utilizamos azúcar o miel, un poco de demi-glace como para poder saborizar mucho más. Los chicos ahora van a probar, por ejemplo, la zanahoria y van a ver que el sabor dulce que tiene al final está súper presente y es porque es responsable la grasa, ¿no es cierto? Y el azúcar en la que se cocinó el glaseado. Igual vieron ustedes que la grasa quedaba súper translúcida, estaba brillante, justamente por el efecto del uso de la mantequilla y el azúcar, ¿no? Que provoca ese color y sobre todo ese sabor luego ya en la preparación, ¿ya? Vamos bastante bien, ya estamos terminando las frituras. Vamos a ponerles en un platito para hacerles unas fotos, los chicos que hagan unas fotos y luego de eso vamos a empezar con el salteado, que es la que nos falta, ¿ya? Hemos aplicado fritura entonces de superficie. Hemos aplicado fritura de superficie y hemos aplicado también fritura de profundidad, ¿ya? Ya vamos a ir colocando en unos platitos para que ustedes puedan ver cómo queda al final, ¿no? Los vegetales con los dos tipos de rebozados que hicimos. Sí, ajá. Ya, Che, en el caso del rebozado que hicimos con huevo, en vez de colocar el agua mineral, también se puede colocar leche. Sí, se puede colocar leche, se puede colocar agua simple incluso, puede colocar solo huevos si quieren que el rebozado tenga más sabor. En realidad estamos aplicando algunos tipos, ¿no? Y es justamente la tarea que les dejé, creo que estaba para abierta para la próxima semana. Quiero que ustedes investiguen un poquito diferentes rebozados, ¿no? Ahora utilizamos, por ejemplo, la tempura y utilizamos el rebozado de huevo harina. Entonces, hay un sinnúmero de rebozados que ustedes pueden utilizar, se emplean otros ingredientes incluso que no son complicados, económicos, para que ustedes apliquen a vegetales, ¿ya? Entonces, ya vieron ahora, estamos viendo cómo el resultado que tenemos, lo que se tiene que seguir, siempre la grasa que esté caliente, a temperatura ideal de fritura, siempre cuando realizamos la fritura, o sea, cuando retiramos ya de la fritura, para que absorba el extra de aceite, siempre utilizar papel absorbente para que no, y sobre todo siempre la fritura tiene que ser una cocción que se tiene que servir enseguida, ya, no dejarla reposar mucho tiempo porque ¿qué va a pasar?
hay ciertos vegetales, por ejemplo, y en vegetales sucede mucho, que tenemos mucha humedad de por sí. Las cebollas, por ejemplo, tienen mucha humedad. Entonces, si yo no les sirvo enseguida o si yo dejo reposar mucho tiempo, quizás lo que puedo hacer es perder esa crocancia al final. Yo ahí les recomendaría, por ejemplo, que demos un último baño de aceite, de grasa, y con ese pudiésemos de pronto mejorar la textura final, si es que se pasó el tiempo y hemos perdido mucha textura. Ya incluso, ¿cómo se hace, por ejemplo, en restauración? Tú haces una prefritura al producto, ¿ok? Y luego, obviamente, es el momento de servir para que tarde menos tiempo. Yo realizo la última fritura, aceite bien caliente, entre 180 a 200, lo máximo que puedes de temperatura, y voy a lograr esa crocancia nuevamente, ¿no? Como para que no esperes todo el tiempo hasta que se cocine el alimento, ¿no es cierto?, dentro de la grasa, sino que ya el último choque térmico que le demos sea solo para darle esta crocancia y salió, o sea, se sirvió. ¿Ok? Ya, creo que tengo, les voy a poner al lado de acá, voy a ir montando unos platitos para que ustedes vean, ¿ya? Está bien, ya les voy a poner los platos. Como taza, una barbecue. ¿Cuál otra? ¿Cuál? Vamos a colocar. Ya, la textura es una. A ver, les muevo el micrófono.
¿Las qué? Poner el brócoli. Ya, las hojitas. Normalmente la tempura, este tipo de fritura, se sirve mucho con soya, ¿no? Porque es una preparación de origen japonés. Entonces le vamos a colocar un poquito de soya en la parte de arriba solamente para el servicio, ¿ya? Por eso incluso es que no colocamos demasiada sal en los rebozados porque finalmente voy a tener una salsa bastante salina, ¿no? Sí, ya llévatelo. ¿Ya? A ver. Tengo aquí, ustedes se les doy la vuelta que está la cámara. Ya, ahí hemos dado los vegetales en tempura. Quiero que de pronto si se logra ver, igual los chicos ya les mandan la foto en el momento, entonces pueden hacerle ahí una captura si quieren. Tenemos que están súper crocantes, ¿no? E incluso esta hoja se logra ver aquí, ¿sí ven? Lo crocante que está, y es por la cobertura que tiene. Y los aros de cebolla, que aquí vemos que tiene un color mucho más intenso dorado por el uso del huevo, ¿no? Hemos hecho los más técnicos, los demás, para que ustedes puedan ver sobre todo las técnicas. Ya, en este momento les voy a sacar también porque tengo listo el gratín. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Aquí tenemos el gratín, que ya salió del horno, ¿no es cierto? Tenemos doramiento, esta reacción de Maillard, esta caramelización en la parte de arriba. Sin embargo, yo no le dejé mucho tiempo. Puede dorarse incluso mucho más el gratín, pero la idea también es un poco que se funda el queso y que cuando tú comas también haya como este efecto, ¿no? De que se estire el queso, que no quiero solamente que esté dorado, sino que acá aparte tengo un buen, se funda bien, ¿no? Para poder lograr
más sabor del queso parmesano, ¿ya? Tenemos entonces estos tres platos. Recuerden que aquí tuvimos la técnica primero del glaseado y luego lo que hicimos fue un gratinado dentro del horno. Ok, pregunta sigue. Ya, los chicos están terminando las escrituras. Vamos a hacer que limpiemos un poquito el espacio para que empecemos con el salteado, ¿ya? Les voy a dejar un ratito para que hagan limpieza, ¿no? Denme 5 minutos. Si quieren, de pronto, no sé, bueno, ya se les he notado agua. Estarán comiendo, no sé. Ya, tomen los 5 minutos de limpiar un poco antes de continuar. Tengo todavía que mostrarles el confitado y el salteado, ¿ya?
Está silenciado su micrófono. Chef, no se le escucha nada. Valentina, ¿puedes porfa aceptarle a Priscila Menchela que se le ha salido de la reunión? Ok, chicos, seguimos entonces. Vamos a este momento a realizar el salteado, que es la otra cocción de por concentración en medio graso, con poca grasa, y tengo ya aquí listos mi confit. Ya en este momento voy a sacar, igual los voy a servir. Yo tenía aquí algo prendido, está veladito, como para que todavía se mantenga caliente. Continúe la cocción. Ya voy a servir ya este confit y vamos a realizar el salteado, ¿ya? Entonces vamos a calentar este momento el wok. Lo primero que vamos a hacer es calentar el wok. Ya, fuego vivo. Tengo el wok aquí completamente seco. Lo que vamos a hacer es dejarlo calentar. Para el salteado, tenemos ya los vegetales. Yo creo que ya calentamos. Recuerden, bueno, con esto también podemos hacer la misma prueba que hacíamos cuando estábamos realizando el grillado, que era tocar un poco, ¿no? Colocar la mano así, como que cerca de la base,
Y si es que no aguantamos esos 5 segundos, entonces porque ya tenemos el wok caliente. Además de eso, como guía podemos tener también que empieza ya a humear, ¿no? En ese momento podemos agregar recién la grasa. Porque si colocáramos antes, el problema es que se nos va a cocer el aceite, se nos puede quemar, ¿ya? Hemos puesto poca grasa aquí, ya va, de ahí podemos acercar. ¿Ya? Tenemos la grasa aquí, tratar de que todas las paredes del wok se cubran de esa grasa. Y vamos a empezar en orden de dureza. ¿Qué tengo? Las zanahorias yo les había blanqueado, ya entonces las voy a colocar al final. Voy a iniciar primero con la cebolla. Sí, luego el pimiento. Coloco primero la cebolla. Y voy a empezar a realizar los movimientos, ¿no? Recuerden, de vaivén. Eso que se prende es resultado de ¿qué? De justamente esa primera evaporación de agua que tenemos, ¿ya? Vamos, que se vaya cocinando. Recuerden que igual es rápido, no tiene que ser muy... No le vamos a dar mucho tiempo, es una cocción rápida. Lo que sí voy a hacer es ir colocando para que no me baje la temperatura del wok. Voy a ir colocando en un recipiente al lado para luego volcar todo de nuevo dentro del wok, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿El qué? Corazón. Oye, no pude. Recién hoy día tengo. Era uno para las 2 clases. Ya. Voy a colocar para que no se me sobrecocine y sobre todo para que no sobreabunde los productos. Voy a colocarle nuevamente. Ya doy temperatura, un poquito más de aceite. Y ahí sí empiezo con el resto de vegetales. Ya tengo pimientos. Ahora sí, dale más feo. Ya. Voy con pimientos, movimiento. Igual si es necesario, pueden, no está mal, ¿no? Si es que me uso algún tipo de utensilio, una espátula, una cuchareta, está bien. Ya, fuego vivo, recuerden, es súper importante. Bueno. Esto. Ah, se le pegó. No, es que yo estaba... Ya, recuerden, entonces, ¿qué hace el movimiento? A que los alimentos vayan como cubriendo toda la base, ¿no? Y todo, sobre todo las paredes del wok, y se vaya cocinando de forma homogénea. Ya, perfecto. Volcamos eso también allá. Y voy a continuar. ¿Por qué no sigo colocando como que todo ahí mismo? El wok no es lo suficientemente amplio como para que eso suceda, ¿no? De pronto puede bajar mucho la temperatura y ya no voy a tener reacción de mallar. Sigo entonces con estas zanahorias. Las zanahorias yo las he blanqueado un poco para que solamente terminen la cocción en el salteado, ¿ya? Junto a eso voy a poner el apio. Dale, este tipo de wok es uno de los problemas que tiene, que transfiere muy bien el calor, pero a veces se calienta mucho el mango, entonces podemos de pronto quemarnos. Pero ahí nada, con un listo, incluso utilizando ambas manos, como está hace rato Mateo, súper bien como para poder realizar el movimiento, ¿no? Está bien, la cuestión es que se cumpla con la función del salteado, que es generar esa reacción de mallar, ¿no? En todo el alimento, y que sobre todo se mantengan, se concentren los sabores y los jugos dentro del alimento. Y por eso es una cuestión por concentración, no por grasa. ¿Ya? Puedo ir también. Y para la última, que tengo los champiñones, voy a darle un poquito más de tiempo al wok para que solamente sea un choque
térmico en los champiñones, ¿ya? Y seguido de eso voy a colocar, tengo un poco de ajo aquí en Brunoise, de una vez, ¿no? Como es un producto que está en un corte muy pequeño, entonces no necesita estar mucho tiempo dentro de la sartén o del wok, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Ahí cortamos todo. No, ya voy a regresarle todo al... Voy a regresar este momento todo al wok. Ya, una vez que están salteados, ya cocidos todos mis vegetales, sí, puedes mover un poco. La receta que vamos a hacer es son los vegetales chinos. Entonces, una vez logrado, ya, ¿no es cierto?, mi caramelización de los vegetales, entonces en este momento voy a finalizar. Y esto puedo hacerlo solamente si es que ya he logrado la caramelización de todo. Ya voy a colocar un poco de aceite de sésamo y salsa de soya. Ya. Ok, tengo un poco de ajonjolí negro que voy a colocar aquí también. Ok, tengo el salteado, ¿no? Si se fijan, tengo doramiento, tengo cocción, los vegetales están enteros, no ha habido, ¿no es cierto?, esa sobrecocción, esa pérdida de líquido. Yo he colocado incluso líquido, finalizando siempre el salteado. Yo no puedo agregar líquidos cuando estoy en proceso, porque no voy a tener caramelización. Ya a este momento coloqué al final, una vez que se logró la cocción completa, y esto voy a acompañar con un poco de una pasta de arroz, ¿ya? Entonces vamos a servir este momento. Entonces, el último enfoque, y si es que tenemos preguntas. Chef, también le puso al salteado ajo antes de del aceite de sésamo y la salsa de soya. Sí, le pusimos el ajo para que no se queme, y eso le colocamos casi al final de la preparación, ¿ya? Ah, ya. Y es que de pronto El tuviese ajo fue junto con los más champiñones, ¿no, grande, chef? entonces de pronto pudiésemos colocarle antes, ya junto con los vegetales, pero como estaba en un corte pequeñito, entonces le colocamos al final, solo para que tenga justamente ese choque térmico y nada más, porque si es que yo dejo la temperatura que ustedes vieron que manejamos, ¿no es cierto?, alta temperatura, entonces lo va a quemar con facilidad si es que lo hacemos en ese corte, ¿ya? Voy a colocar un poco de pasta, podemos incluso mezclar ahí mismo la pasta o podemos colocar en un platito y los vegetales sobre la pasta, ¿ya? Vamos a montar eso y los vegetales, perdón, y los tubérculos que tengo ahí ya listo en el confit. ¿Ponemos ahí mismo o mezclamos todo o quieren hacer un plato aparte? Yo pienso que mejor le mezclamos todo. Ya. Ya le paso para ella. Vale, Ahí, ya. ahí mismo.
Ahora no le coloqué, por ejemplo, más sal porque la soya tiene un sabor bastante ya salino, ¿no? A este momento lo que podría hacer es de pronto probar a ver si es que es necesario, factible, colocar más cantidad de sal, ¿ya? Voy a hacer... ¿Ya? Al marcado vamos a hacer, o le vale que sirvan el salteado. Yo voy a colocar los tubérculos. Aquí mismo, me acercamos, siéntate. Ya. ¿La cámara? Sí. Espérame, va. Aquí damos la vuelta. Los tubérculos. ¿Y en su plato servimos el salteo? Sí, le puse un ratito al horno, igual que ya. está la vale, las pincitas, para que son dos pinzas, y aquí. Se vaya viendo. Nuestro confit del tubérculo y está sirviendo ya el último plato. Está sirviendo el último plato del Mateo, ¿ya? Preguntas. Preguntas, chicos. Che, una pregunta. ¿El confitado siempre se hace con aceite y manteca de chancho o se puede cambiar para no poner el aceite de chancho y, perdón, la manteca de chancho y el aceite? Cualquier tipo de grasa. Cualquier tipo de grasa es perfecta. Ahora utilizamos grasa de cerdo, se puede utilizar grasa de pato, se puede utilizar cualquier tipo de aceite vegetal, les decía, podemos mezclar, por ejemplo, aceites que se obtienen de aguacate, aceites incluso como el que usamos ahorita, por ejemplo, el aceite de ajonjolí, o sea, en realidad el uso de las grasas para un confitado puede ser eh, amplio, ¿no? O sea, ustedes pueden jugar porque recuerden que no estamos superando los 70 grados de cocción, entonces eso hace que la grasa se mantenga o que tenga una excelente resistencia al momento de la cocción, ¿no? Lo único que tenemos que hacer, obviamente, sí es fundir la grasa para poder darle la cocción, pero como no superamos los 70 grados, entonces todo perfecto, ¿ya? Lo que sí siempre es recomendable, sí utilizar, por ejemplo, hoy yo utilicé
grasa de cerdo negra junto con aceite vegetal, un aceite neutro, porque quise justamente ayudarle a que tampoco la grasa esté demasiado fuerte, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a utilizar aceite de ajonjolí, es imposible que yo utilice una base, un baño de grasa como el que utilicé ahora, solo de aceite de ajonjolí, porque es un producto, primero, muy caro, segundo, que yo necesitaría mucho, ¿no? Para poder realizar la cocción. Entonces, lo que hice es tratar de utilizar una grasa neutra, ¿no es cierto? Como para poder ayudarle, ¿no? A bajar también la intensidad a la grasa, que eso sí sucede. La grasa del cerdo, por ejemplo, es una grasa que tiene muchísima intensidad y más aún hoy utilizamos la grasa, la mapahuira, que es la que tiene la mezcla de chicharrón y todos estos residuos de cárnicos, ¿no? Entonces, yo la mezclé con aceite vegetal para tratar de un poco aligerar, de que no sea muy fuerte y sobre todo también me ayude a bajar el costo, ¿no? Porque sí va a ser caro el confitar solo en una grasa pura, como por ejemplo el cerdo, como decía, ¿no? La de ajonjolí. Entonces, eso. Ya está el montaje del último plato. Ahí que les muestren los chicos, muéstrenle por. Vamos a ver cómo esas cebollas están, si es que se fijan, tienen muchísima, todavía tienen forma. Hemos utilizado cortes gruesos, ¿no es cierto?, para realizar este salteado. Todos los vegetales entraron en orden de dureza, se mantienen súper vivos, están con la concentración de la cocción, permitió que mantengan forma, que mantengan sus sabores por dentro, ¿no es cierto? Y además de eso, pues, que se puedan visualizar. Entonces, siempre es importante que en un salteado traten de utilizar cortes gruesos, cortes que puedan soportar bien altas temperaturas, ¿no? Entonces, ahí tenemos este último plato, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Los chicos creo que ya tomaron de los otros tres, ¿no? Ya van a tomar de estos dos últimos. Ah, ya, perfecto. Pongámosle acá entonces, vale, la cama. Ya les va a mandar. ¿Ya? Ok. Eso, muchachos, no sé si es que tienen alguna duda más. Apaguen los chicos de los ya, porque está... No sé si tienen alguna duda más. Sí quisiera un poquito también explicarles las tareas que tenemos. Aprovechemos estos minutos que tenemos también. Siempre es importante que no se aburran ustedes en estas clases. Yo sé que quizás tenerles 4 horas es muchísimo, es por eso que hemos estructurado las clases de tal manera que ustedes puedan aprovechar y que no se me aburren, sobre todo la vean, ¿no es cierto? Se guíen de todo lo que vamos haciendo y que luego puedan incluso elaborar sus fichas, ¿no? Y aplicar esto ya para sus tareas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta adicional con el tema de las cocciones del día de hoy. Ya, bueno, gracias. ¿No? ¿Quieres la foto de los platos? Ya nos mandan al grupo. Está mandando ya este rato el Mateo. Sí, ya está mandando el grupo. Ya, ¿Ya? gracias. Recuerden utilizar estas fotos para hacer sus fichas, ¿no? Ustedes tienen que utilizar estas fotos para hacer sus fichas técnicas. Las pueden hacer en grupo, no hay problema, en eso quedamos. Lo único que les pido es que las vayan haciendo a conciencia, ¿no? Que cualquier duda que tengan, pues igual, si es que es aquí en la clase, es mucho mejor que hagan ustedes las preguntas, pero si algo sucede al momento de realizar, igual pueden ir preguntando, ¿no? En el grupo o me pueden preguntar de forma personal. Pero sí es interesante y a mí me gusta que ustedes aprovechen esta clase, ¿no? Porque la idea es que sí, sus compañeros también les puedan compartir, pero que ustedes vayan viendo el paso a paso de todo. Ya, y les voy a pedir este momento que porfa nuevamente me coloquen el presente para yo poder registrar su asistencia, saber que están pilas todo el tiempo. Ya, entonces vamos colocando nuevamente presente. Ok, muchas gracias. Y dudas, por favor, con los trabajos que tienen. Creo que algunos... lo único que tenía que hacer ahí creo que es cambiar una fecha de un foro. Ese foro les coloqué para ya cerrar el tema de salsas. Ya está pendiente las fichas, pero aparte les he puesto un foro para que ustedes puedan responderlo directamente y en base a la bibliografía que tenemos y sobre todo a la elaboración de las salsas madres que hicimos, ustedes identifiquen estas salsas derivadas que yo les he enlistado, de qué salsa madre pueden partir, ¿ok? Para obviamente tener un mejor resultado, ¿ya? Y también les estoy pidiendo que me respondan cuál es la cantidad de rux que utilizarían para una salsa bechamel de nape. Recuerden que aquí hicimos una diferenciación entre la salsa bechamel que puede utilizarse para relleno, todos lo hicimos, ¿no? Lo hicimos y tuvimos esos resultados
en salsas más espesas que se utilizan para relleno y salsas para nape, o sea, salsas para ligar y ya para servir directamente en un plato, qué cantidad de RUS utilizamos. Eso tienen que solo responder en el foro y yo registro su aporte, ¿ya? Además de eso, bueno, tienen ahí algunas tareas más. Me falta solo una tareita más que quiero subirles ya de una vez para que ustedes tengan y las vayan haciendo con tiempo, que es una lectura sobre un libro. Entonces, ya así mismo yo les voy a mandar porque yo sé que no, tal vez no vienen siempre, o uno de sus compañeros puede tomar las fotos la próxima semana que les toca venir, y para que hagan un resumen sobre algunos cereales que está pendiente. Es la única tarea que tengo todavía pendiente y obviamente las fichas que tienen que ir entregando según como vayamos avanzando con las clases, ¿ya? Las tareas que también les estoy colocando son tareas de aplicación que necesitan ustedes luego de realizar o asistir a estas clases demostrativas, hagan su aplicación en la casa, ¿ya? No es necesario, chicos, que compren otros productos como para guarniciones. Aquí a veces hacemos estos platitos y de pronto utilizamos una u otra cosa, no. Los productos que tengan en su casa, no hay problema, pueden utilizarlos. Es más, la aplicación de las cocciones en vegetales, les estoy pidiendo que utilicen un solo vegetal. Puede ser, por ejemplo, me invento cebolla, y a la cebolla le voy a dar o voy a aplicar 3 tipos diferentes de cocción y voy a analizar las características organolépticas del resultado final, si es que está crocante, no está crocante, si está sabroso, no está sabroso, si tiene forma, no tiene forma. Todos estos datos importantes con relación a las características organolépticas tienen que ustedes definir en una diferenciación. O sea, hace una diferenciación entre la aplicación de 3 métodos de cualquiera de los que hemos visto, ¿sí? Hasta el momento. Si cualquiera de estos métodos de cocción, eligen 3 y aplican a un mismo vegetal. Si aplican a un mismo vegetal, va a ser más fácil para ustedes notar la diferencia, ¿no es cierto?, con una u otra cocción, ¿sí? Y finalmente, la otra tarea que tienen es de la fritura, que asimismo les pido que investiguen. Ahí sí les toca investigar un poco más, elegir 3 tipos diferentes de rebozado que podemos utilizar y realizar la fritura, ¿sí? Para eso les pido igual que adjunten sus fichas. En el caso de la cocción de los vegetales, en las diferentes cocciones que ustedes vayan a darle, es así, tienen que hacer un informe con fotos. Pero la de la cocción de las frituras con rebozados, de esa les pido que me apunten las fichas de las recetas que ustedes hayan elegido hacer con los rebozados, ¿ya? Eso, chicos, no sé si es que tengan alguna duda más con el tema de los trabajos y la clase. Chef, ¿el foro queda abierto para hoy o...? No, el foro les voy a abrir, no estoy mal, creo que les puse hasta el 31, pero a veces como que se me quita esa, voy a revisar la fecha. Pero les voy a dejar más tiempo, obviamente no es que tienen que hacerlo así enseguida, es más, ya les quise como que cargar todas las tareas para que ustedes la vayan haciendo con calma, ¿ya? ¿Listo? Chef, o sea, tenemos que hacer tres recetas con cualquier vegetal que nosotros elijamos. Después tenemos que tomarle las fotos y irlas juntando en una ficha. Sí, no, y eso hacer un informe fotográfico, un informe con fotos. La de las frituras, la aplicación de los rebozados, es así, solamente fichas, con la foto obviamente del producto que hayan hecho. Bien, ¿ya? Ok. Listo, muchachos. Ok, de aquí nos vemos entonces con ustedes el día lunes. Que tengan una buena tarde. Ya les subo la clase también, por si quieren ahí consultar para elaborar las fichas. No se retrasen, por favor, con el trabajo para que puedan irlo realizando con calma y sobre todo hagan un buen trabajo, ¿no? Si hacen con tiempo, entonces yo sé que van a poder tener un buen resultado. ¿Ya? ¿Listo? Sí, Gracias, chef. chef. Gracias. Okay. Gracias, chef. Muchas gracias, chef. Pase bien. Gracias, chef. Luego. Cuídese.